Y vamos a saludar a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mariano. Un saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Qué nos ha traído para hoy? Vamos a hablar de Vicentín. Hasta ahora, la información que circulaba alrededor de la empresa santafesina, que llegó a ser una de las principales exportadoras de cereales en la Argentina, estaba relacionada con su situación financiera. Hablábamos mucho de la empresa, de su esquema financiero, qué iba a pasar. Recordemos el intento del gobierno por intervenirla y formar parte de la empresa en ese rescate, cómo se realizaron marchas, algunas en Avellaneda, la propia ciudad donde está radicada Vicentín. Hablamos mucho sobre lo que tenía que ver con el esquema financiero, pero había un elemento del que había una especial expectativa para saber cómo se iba a dilucidar, que tenía que ver con la investigación judicial para determinar si lo que había ocurrido tenía que ver con un mal manejo financiero que debía resolverse en los ámbitos civiles, o bien estábamos ante la edificación de un delito que fue planificado, en el que hubo víctimas desde el lado bancario, de los propios productores y también en general de todos los argentinos a través del principal banco estatal, que es el Banco Nación. Y ayer se conoció una decisión que termina por encaminar esas sospechas iniciales, ¿no? Que Vicentín era también una maniobra de estafa. Y esto es lo que sospecha la justicia, que en realidad aquí no hubo un aspecto coyuntural, no es que los vientos en contra terminaron afectando lo que era una de las empresas emblemas de la exportación aquí en la Argentina, ligada con el sector agropecuario, sino que además hubo una articulación planificada de una estafa que ha perjudicado a numerosos acreedores. Pero si te parece, Mariano, lo vemos en detalle. Dale, vamos a ver. Dale. Los 14 miembros del directorio de la agroexportadora Vicentín fueron imputados por estafa, defraudación y balance falsos por el fiscal de Rosario. El funcionario, pedirá en la próxima audiencia, fijada para el jueves, la prisión preventiva de alguno de estos directivos. La empresa llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior. A los imputados se les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con información financiera falsa para ocultar el verdadero pasivo de la empresa. Es decir, armaban un balance que nada tenía que ver con lo que efectivamente estaba sucediendo. ¿Para qué? Para seguir obteniendo créditos y seguir licuando a la empresa. Así provocaron la entrega de créditos que nunca abonaron. Los directivos de Vicentín están imputados por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en 6 hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el default de la empresa. También imputó a todos los ejecutivos por el delito de estafas en carácter de coautor contra las acopiadoras de quienes recibieron granos hasta el momento de declararse en estrés financiero y posterior cesación de pagos. Porque no solamente mentían en los balances mientras se licuaban los activos para seguir pidiendo créditos, sino que además seguían recibiendo los granos, seguían acopiándolos. Muchos de los productores que marcharon por Vicentín están allí, entre los afectados por esta mega estafa. Los 14 imputados son Daniel Néstor Bullati, quien es el presidente de Vicentín, Alberto Julián Macua, quien es el vicepresidente, Roberto Alejandro Gacé, que es el director financiero, Máximo Paduán, Cristian Paduán, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Vicentín, Roberto Vicentín, Janina Boschi, Raúl Arcelus y Omar Escarel, que además es un síndico, y Miguel Vallaza. Estos son los 14 imputados por estafas en Vicentín. Bullati fue imputado además en forma personal por el delito de apropiación indebida de tributos. Junto al resto de los directivos, recibió la imputación por el delito de estafa contra el Banco Macro, una de las instituciones financieras locales afectadas por las maniobras de Vicentín junto a los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires. El fiscal Moreno señaló que, si bien la pena contemplada por estafas es de 6 años, aquí hay una acumulación de delitos, por lo cual la pena podría llegar hasta los 50 años de prisión para los 14 imputados.
El juez que interviene en el caso, que es Román Lanzón, deberá decidir si dicta la prisión preventiva de algunos directivos o si acepta una oferta de fianza ofrecida por la empresa por una suma de $5 millones. La semana pasada el Banco Nación pidió que se investigue a la consultora, porque además acá hubo consultoras que decían, no, está todo bien, claro, vayan para adelante, ¿no? Porque había que auditar esos balances. Claro, y había que dar confianza a una empresa que era de las más importantes de la Argentina y que seguía pidiendo créditos, ¿no? Han pedido que se audite a esta empresa, dado los elementos que permitieron deducir la falsificación, aun cuando los auditores, y esto es muy importante, dedujeron que la caída de la empresa en 2019 fue por una crisis que arrastraba desde años anteriores. Es decir, sabían que venía de una crisis y sin embargo no hicieron nada para alertar. Este informe que revela a partir de la decisión del fiscal que no se trató solo de una crisis coyuntural que puso a Vicentín... Y que el estrés financiero tuvo otros motivos, ¿no? Y otras causas. Absolutamente, que fue el desenlace, la consecuencia de lo que supone el fiscal ha ocurrido, ¿no? Mentían en los balances, falseaban esa información, decían que era una empresa sólida, cuando en realidad se estaban licuando activos, cuando había faltante de dinero, de fondos que todavía deben precisarse. No tenían las condiciones para recibir esos créditos. Absolutamente, ¿no? Pero además hay faltante de dinero, dólares que fueron aportados y que no se sabe dónde están, que es parte de la investigación, ¿no? Y en el medio de esta instancia seguían pidiendo créditos, seguían recibiendo los granos que mandaban los acopiadores. Bueno, muchas cooperativas, ¿no? Allí involucradas también. Muchas afectadas, claro que sí. Hasta que llegaron un momento que dijeron, bueno, estrés financiero no pagamos más. Y ahí todo el mundo empezó a preguntarse qué pasó, ¿no? Bueno, y van por caminos distintos, ¿no? Porque después hubo un camino político, un camino ideológico, digo, las marchas que se hicieron, que vos recordabas de Vicentín, sí, claro, el lanzamiento de Dionisio Escarpín, el intendente de Avellaneda, hoy por hoy candidato a diputado en la provincia de Santa Fe, a diputado nacional, digo, a raíz de Vicentín, que tuvo visibilidad en aquellos momentos. Digo, todo eso va por caminos separados, porque uno es esta... Pero también hay que decir que cuando se marchaba por Vicentín, también se marchaba por esto, ¿no? No, pero por supuesto, exactamente. Vicentín era también esto. Pero a ver, muchos, lo que quiero decir, Pablo, es que por ahí muchos se marchaban y se colgaron de la bandera con el desconocimiento de todo esto. Bueno, a esa altura algo se sabía, no con la contundencia que implica este fallo. Yo no creo que el productor que fue a la ruta lo haya hecho, sí por una cuestión política, sí por una cuestión ideológica, pero no para defender estos balances. ¿Se entiende a dónde voy? Sí. De todas maneras, en aquel momento ya se conocían datos de que aún cuando la empresa estaba en una situación de debacle absoluta, por ejemplo, desde el Banco Nación se siguieron otorgando créditos, ¿no? Sí, claro. Es una situación que deberá conocerse en profundidad, porque aquí no se ha afectado solo a privados. No es que solamente hay productores a los que les entregaron los granos y no le pagaron, no solamente hay bancos privados extranjeros y demás, sino que está el dinero de todos los argentinos. 800 millones de dólares y 2.000 millones de pesos es lo que todos los argentinos, el Banco Nación, aportaron a Vicentín. Insisto con el número, 800 millones de dólares y 2.000 millones de pesos. Bueno, habrá que determinar cómo se recupera. Claro, ¿no? Hay que ver si todos aquellos que marcharon en aquel momento, conociendo esto, se arrepienten o marcharían de nuevo. Habrá que ver, ¿no? Si eso llega a ocurrir y cuál es la mirada que hoy tienen de Vicentín. Pero lo que sí es evidente que esto también es Vicentín, ¿no? Y claro. Y el enorme, la enorme secuela, la enorme mochila que nos ha dejado Vicentín a todos los argentinos. Esa gran cantidad de dólares y de pesos que no se han logrado recuperar, que no sabemos si se van a poder recuperar y que tienen que ver con los aportes que hasta último momento se dieron hacia la empresa Vicentín a través del Banco Nación. Y aparte ha marcado Vicentín, digo, como estrategia, ha marcado el rumbo político también de este gobierno, el de Alberto Fernández. Porque fue una marcha atrás que termina marcando, o termina siendo una de las primeras marchas atrás de este gobierno a la hora de tomar alguna decisión y después retrotraer esa mirada a raíz de las marchas, a raíz de la situación social, económica o de lo que usted quiera, pero finalmente es un punto, una piedra allí en donde este gobierno lo va a tener que analizar. Bueno, ya lo ha hecho, ¿no? Políticamente ha sido un costo muy alto el que tuvo que pagar por esa situación que en aquel momento vivió de Vicentín. Sí, porque además fueron falta de convicciones.
nos pareció no tener las convicciones para tomar una decisión sobre ese tema. Es que esa situación no apunta a la medida que se había tomado, sino a cómo lo desarrolló políticamente. Absolutamente. Exacto. Y después habrá que ver si hay responsabilidades políticas, ¿no? Si la justicia define las responsabilidades políticas por lo ocurrido con Vicentín, ¿no? De aquellos que aún teniendo información de cómo estaba la empresa, decidieron seguir prestándole. Bueno, la primera certeza judicial surge a partir de estas imputaciones. Habrá que ver si mañana, además, el juez da lugar a eventuales detenciones. Bueno, las distintas miradas, ¿no?, que hay que tener sobre Vicentín, que termina siendo una sola, porque Vicentín es uno solo, pero hay distintos puntos de vista. Pablo, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Hasta Chau, luego. chau. Nos vemos.